¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de este espacio que se llama JJ Benítez Fan Nocturno, en una emisión totalmente extraordinaria. Este viernes, donde normalmente no transmitimos, si se fijan, estoy listo ya para irme de party, pero como el día de ayer mi internet falló y el día de antier también. No pude hacer ni lo extraordinario en Octámbulos ni el JJ Benítez Fans convencional. Así es que decidí, tomarme al menos una hora este viernes, donde normalmente no transmito, para salir en vivo, pedir disculpas y obviamente cumplir con el calendario de directos. No debo de dejar que se me atrasen estas reacciones, estas transmisiones, la oportunidad de saludarlos, porque tenemos mucho trabajo, amigos. Estamos por estrenar un nuevo programa en mi cuarto canal de YouTube. Recuerden que tengo un cuarto canal que se llama Urantia TV. Es en YouTube nada más. Y este próximo domingo vamos a estrenar un programa de tertulias con un compañero lector del libro Urantia que yo espero que ustedes aprendan a admirar y a querer, así como lo hago yo. Mi estimado Agustín Arellano de Monterrey, México, una persona que es experta en el libro Urantia, un líder de la urantianidad. Así es que tengo mucho trabajo y no debo de dejar que se me acumulen los temas. Así es que el día de hoy, esta noche, en lo que nos preparamos para la fiesta, ya vengo aquí vestido, miren, para el antro directamente, perfumado y listo. Pero quería pasar a saludarlos y sobre todo a que viéramos este interesante documento, un video del recuerdo. Quiero que poco a poco nos empiece a invadir la nostalgia, ahora que Juanjo pues ya es una persona que ya tiene muchos años y que nos tenía acostumbrados a cierta forma de pensar, la cual poco a poco he ido modificando, porque es normal, es natural. A medida que uno crece, a medida que pasan los años, uno va cambiando su forma de pensar. Pero qué bonito recordar ese Juanjo del cual muchos nos enamoramos, ¿no? Y no estoy hablando en un tono amoroso convencional, sino estoy hablando de un enamoramiento intelectual, de un enamoramiento literario, de un enamoramiento filosófico e ideológico. Juanjo ha cambiado su forma de pensar, es normal. Crecemos, cambiamos y nos modificamos. Pero qué bonito es recordar a JJ Benítez del pasado, ¿no? Al JJ Benítez, pues de la época de los 80, de los 70, donde todo era nuevo para nosotros, donde incluso su forma de pensar era nueva para nosotros. Un saludo a mi estimada Andrea Roa, gracias por estar aquí con nosotros. A mi estimada Magdalena, muchísimas gracias. Cris7413, ¿qué onda mi monster? ¿Cómo estás? ¿Listo para la pachanga? Vengo aquí listo ya, termino directo y me voy a la discoteca. Un saludo a mi estimada Andrea Roa, gracias por estar aquí con nosotros. De repente le digo a mis hijos, oye, ¿y quién va a ir contigo a la discoteca? Y me dicen, ¿de qué estás hablando? Ya no se llaman así, discoteca eran antes, ¿no? Bueno, yo los viernes normalmente salimos a pasear a un bar, a una discoteca, a pasarla chévere, pero el día de hoy tenía que salir en vivo al menos antes de salir a la calle, amigos, porque el día de ayer tocaba este directo y no lo pude hacer por las malas condiciones de mi internet latinoamericano. Un saludo a mi estimado Escuadrón, mi estimado Chris, gracias. Martínez Darwin dice Escuadrón, hello, my friend. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y hoy va a ser un viernes un poquito nostálgico. ¿Alguno de ustedes recuerda, porque estos programas se transmitían tanto en España como en Latinoamérica, obviamente siempre primero en España y a los meses, a las semanas o a veces hasta los años después nos llegaba a Latinoamérica? ¿Alguno de ustedes recuerda a este señor? Obviamente gracias a YouTube muchos ya han visto estos programas, ¿no? Pero vamos a recordar ese momento en el que un joven JJ Benítez sin querer, porque yo creo que esto fue sin querer queriendo, ¿no? Como en la serie de Chavo, ¿no? Como en la serie de Chespirito. Sin querer queriendo, JJ Benítez le dio la voz, le dio su fama, le dio proyección a una persona que unos años después de este programa se convertiría en uno de los principales villanos, en uno de los principales vendehumos, vamos a llamarlo así, de la temática del misterio. Esta noche toca reaccionar a la ocasión en la que JJ Benítez compartió cámaras y micrófonos con el autor del fraude ovni más grande de habla hispana, José Luis Jordán Peña. Con eso comenzamos el directo, amigos. Precisamente hoy
el diario madrileño El Periódico publica una noticia esperada desde hacía mucho tiempo por unos y temida por otros, y siempre sorprendente para casi todos. Estos programas, amigos, que compartían noticias, eran programas de variedad, eran programas de tertulia, pero que compartían noticias, eso los volvió obsoletos, ¿no? Porque contar una noticia de los años 70, pues ahora en 2025 nos da igual. Pero esta era la forma de hacer televisión de aquel entonces. Estamos viendo al emblemático conductor José María Íñigo. A ver, dejen checo que en efecto ese sea su nombre, porque no quiero empezar fallando el directo. En efecto, miren, estamos viendo una de las emisiones que afortunadamente la gente de Radio y Televisión Española ha estado subiendo a su página web y que muchos piratas están llevando a YouTube, y bueno, nosotros ahí lo encontramos. Vamos a ver un programa, una emisión del programa Fantástico que se transmitía en Televisión Española. Se transmitió de 1978 a 1980. Este programa que vamos a ver el día de hoy es de 1979. Ya llovió. Cuando Juanjo tenía todo el ímpetu, toda la fuerza de la juventud y hasta cierto punto pues no conocía la historia de su contertulio, ¿no? Las emisiones, este fue un programa fantástico, un programa de variedades que se emitía los domingos en la tarde allá en España y que nosotros acá a Latinoamérica nos llegaban 4 o 5 meses después, ¿no? El director y el conductor, el director era Fernando Navarrete y el conductor era José María Íñigo. Este señor que hemos visto en tantas tertulias del misterio, presentando tantos programas del misterio, pues fue un emblemático en la televisión española. Nosotros acá en Latinoamérica no los conocíamos. No sabíamos quiénes eran porque a veces solamente nos pasaban los fragmentos de la entrevista de JJ Benítez porque era el autor admirado acá. Afortunadamente llega el internet y fue como empezamos a conocer a todos estos íconos de la televisión española. Según esta información, el Centro de Estudios Astronómicos y de Fenómenos Insólitos portugués ha facilitado el informe emitido por el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Portuguesa referente a la presencia de un ser extraterrestre caído de un ovni sobre la ciudad de Évora en el año 1959. Están hablando de que precisamente en ese entonces se había ratificado la noticia por parte de testamentos oficiales portugueses de una aparición. Fíjense cómo en la televisión de aquel entonces, amigos, se podía hablar libremente de estos temas. Y cómo ahora, donde supuestamente tenemos épocas de mayor apertura, de mayor flujo de información, estos temas han quedado relegados. ¿Cómo ha cambiado la televisión? Dice mi estimado Escuadrón, ten cuidado. No, un saludo, mi estimado Escuadrón. Dice Chris, cuidado, Monster, en las discos. Hay que tener mucho cuidado porque de repente pasan cosas extrañas en las discos, ¿no? Ahora les llaman antros. Acá en México y en varias partes de Latinoamérica se les llama antros. No sé cómo se les llame todavía allá en España. Creo que todavía le siguen llamando discos, ¿no? Discos, ¿sí? o en un formato en inglés, dependiendo del lugar, ¿no? José María Íñigo, amigos, le daría voz y micrófono a una persona que luego desprestigiaría totalmente la temática ovni, ¿eh? En España, uno de los hombres que quizá lleve más tiempo dedicado al mundo, en cierto modo insólito, de los ovnis, de los platillos volantes y de todo aquello que tiene difícil explicación para la mayoría, sea don Juan José Benítez, que hoy está aquí con nosotros y nos acompaña. Autor de varios... Ahí está Juanjo, amigos, súper jovencísimo, ¿eh? Vaya, qué recuerdos, ¿no? ¿Qué edad tendría Juanjo aquí? Estábamos hablando que tendría sus 30, 35 años, ¿no? Cuando mucho. Varios libros y especialista en el tema, va a tratar de centrar este mismo tema ahora mismo. ¿Conocía usted, señor Benítez, el tema de Portugal que hoy publica El Periódico? Sí, efectivamente, se dio a la publicidad en el reciente Congreso Ibérico que se celebró en Oporto y en el que participaron especialistas, investigadores de ovnis portugueses y españoles. ¿Y qué? Este audio, si ustedes escuchan, es bastante malo. Por cierto, no he saludado a la gente de Radio Caballo de Troya. Con las prisas que traigo, ni prendí el transmisor de la radio.
Amigos de Radio Caballo de Troya, ya lo prendí, ya lo encendí. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos iniciando un directo breve que va a durar aproximadamente 45 minutos. En vista de que el día de ayer no hicimos directo porque tuvo una falla de internet, hoy vamos a hacer 45 minutos del directo. Estamos escuchando y viendo acá en YouTube, para aquellos que quieran verlo, un programa de la antigua televisión española con un JJ Benítez muy joven, y cuyo audio es de muy mala calidad. ¿Por qué? Porque esta es una grabación que me imagino era la grabación en bruto, ¿no? Lo que hacían antes las televisoras, que normalmente lo que guardaban en sus videotecas era la grabación en bruto, no la grabación que salía a la televisión. ¿Cómo vamos a resolver eso nosotros para que esto sea una emisión digna para nuestra comunidad? Obviamente, utilizando inteligencia artificial, yo voy a reconstruir este video, voy a mejorar la calidad de video y de audio, y obviamente lo vamos a subir a nuestro grupo de Facebook que se llama Los Podcasts de JJ Benítez, donde subo todo el material restaurado, sobre todo en audio, que es lo que más importa en estos medios de comunicación en la actualidad. Así es que, amigos de la radio, ustedes también en la programación de la radio y en los pequeños espacios dedicados a los podcasts de JJ Benítez van a escuchar esto al 100%. Hoy estamos escuchando el en bruto, ¿ok? ¿Qué opinión le merece el tema? Pues creo que la fuente de información es muy buena, puesto que, como usted ha dicho, procede precisamente de las fuerzas aéreas portuguesas, pero creo que de todas maneras hay que investigarlo a fondo y de momento hay que adoptarlo, pues hay que tomarlo con reserva. Estamos viendo la portada de un periódico de aquel entonces que dice: extraño ser captado de un ovni, extraño ser caído de un ovni en Portugal. La Fuerza Aérea Portuguesa confirma el informe científico. Estas eran las noticias de la prensa de aquel entonces, amigos. Y esto llegaba a tirajes de cientos de miles o a veces hasta millones de ejemplares. Y la gente se informaba de estas cosas, y por eso es que nació el amor por estos temas, ¿no? Porque la prensa se interesó. Ya luego entenderíamos de que a lo mejor detrás de todo este auge de noticias de ovnis, etcétera, pues posiblemente estaban los gobiernos, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede confiar en este tipo de informes? Bueno, yo creo que, por supuesto, todo lo que proceda de los ejércitos, en este caso de las fuerzas aéreas y, por supuesto, las españolas también, son absolutamente importantes y reales. Nosotros tenemos... ¿Cómo cambiaría luego, Juanjo? Y ahora tú le preguntas eso y te va a decir: yo ya no les creo nada, yo estoy decepcionado. ¿Cómo cambia uno a medida que pasa el tiempo, no? Hay personas que se vuelven un poquito más escépticas, hay personas que se vuelven más creyentes. Son cambios, amigos, son cambios. Y a lo mejor ha sido injusto que muchos de repente juzguemos a Juanjo de que: oye, Juanjo, es que antes tú decías una cosa y ahora dices otra. Es normal, ¿no? Un saludo, mi estimado Javierus. Dice: llegando tarde, ¿se cortó el directo o no hiciste extraordinario noctámbulo? Sí, empezamos el directo y justo estaba empezando a presentar el tema cuando se cayó el internet. Y la caída duró más de 24 horas. Ayer volví a hacer un intento aquí y tampoco funcionó. Hoy espero que se esté viendo bien, que se esté escuchando bien. De todo modo, no me voy a arriesgar. Voy a estar solamente 1 hora de directo, de lo cual llevamos ya 15 minutos. Así es que llegaste justo a tiempo, mi estimado Javierus, porque no debo de dejar que se me acumulen los temas. Tenemos nuevos programas, vamos a hacer entrevistas. Estoy por iniciar un programa de revista este próximo domingo. No se lo pierdan, en Urantia TV. El link está en la descripción. Suscríbanse, porque quiero que este domingo sea la emisión piloto, donde vamos a hacer un programa de tertulias urantiana, algo sin precedentes en la comunidad de Urantia, y que espero que también le interese a la gente lectora de Caballo de Troya. Las fuerzas aéreas españolas nos han dado 300 folios de 14 casos de ovnis sobre nuestro país. Aquí precisamente tengo una breve muestra de estos documentos, que iremos viendo a lo largo de nuestra conversación. Paralelamente a don Juan José Benítez, que acaba de hablar, existen también los que se muestran más reacios ante este tipo de fenómenos. Fíjense bien, escuchen bien esta curiosidad. Aquí Juanjo va como contertulio representando a los creyentes del fenómeno ovni, ¿no? Va representando a aquellos que tienen sus esperanzas en la existencia de la vida extraterrestre y llegan ahí y exponen su tema y se exponen al ridículo. Pero él está ahorita representando a lo que somos nosotros en la actualidad. Personas que creemos en la posibilidad de la vida extraterrestre, pero que buscan pruebas, ¿no? La contraparte, el tertuliano que es en contraparte,
Ahorita vamos a escuchar un poquito de su historia, pero vean qué curioso, el escéptico aquí resulta que es en realidad el fraudulento. Ante este tipo de historias y ante este tipo de informes. Precisamente hoy está con nosotros también, y a su izquierda, don José Luis Jordán Peña, de Madrid, que puede demostrar, según él, que muchas o todas estas pruebas y de los testimonios son falsos o simples errores humanos. Este es el representante del escepticismo. Una de las principales razones, amigos, por las cuales yo dejé el ateísmo, es porque el ateísmo como filosofía y secta que es, está repleto de tipejos como este. De personas que se quieren mofar de aquellos que tienen cierta creencia, cierta ingenuidad. Personas que le quieren ver la cara de estúpidos a todos cuando los estúpidos son ellos. Que ven locura en los demás cuando los locos son ellos. Personas que son intelectualmente y sobre todo socialmente retrógrados. El ateísmo está repleto de esos tipejos. ¿Quién es, o más bien dicho, quién fue José Luis Jordán Peña? Fíjense bien. La persona que está compartiendo micrófono con JJ Benítez y que en este programa, pues supuestamente es representa el punto de vista escéptico, ¿no? José Luis Jordán Peña nació en 1931 y murió en 2014, o sea, hace 10, 11 años. Fue ingeniero técnico industrial y psicólogo aficionado, o sea, tenía ciertas credenciales, ¿no? Fue una figura en la ufología de los años 60 y 70 y fue considerado un experto en el fenómeno ovni en España y ya luego después en el resto del mundo, ¿eh? Se relacionaba con investigaciones, con periodistas, con medios de comunicación y ganó mucha presencia en programas de radio y televisión. A veces iba como creyente y a veces iba como escéptico. En este documento va como escéptico. Lo que estamos viendo, él representa la parte escéptica, ¿no? A él se le achaca, porque él mismo lo reconoció, la autoría del caso Humo. ¿Qué fue el caso Humo? Así para aquellos distraídos que no lo sepan. Aquí hay gente de lo extraordinario, de seguro en este directo, luego en el diferido, luego en los podcasts, que de seguro conocen muy bien este caso, ¿no? Pero ¿qué fue el caso Humo? A mediados de los años 60 comenzaron a circular en España varias cartas atribuidas a supuestos extraterrestres, o sea, extraterrestres que distribuían cartas. Una locura, una sin razón, por toda España primero y luego por muchas partes de Europa, incluso hasta Estados Unidos, a México, Argentina, ¿no? Del supuesto planeta Humo. Eran extraterrestres que llegaron a entregar cartas, eran carteros interestelares, ¿no? El contenido de esas cartas describía tecnología avanzada, filosofía y traían supuestamente información científica del planeta Humo. Este caso tuvo mucho impacto porque convenció a muchísima gente, posiblemente a miles de personas, de que eran reales. Incluso convenció a intelectuales, a periodistas y a ufólogos, incluyendo entre aquellos que más o menos se creyeron algunas cosas a nuestro querido Juanjo, quien en su momento investigó el tema con gran seriedad como parte de su ímpetu de juventud. Aquí, él sin querer, sin saber, estaba compartiendo micrófonos y cámaras con el autor intelectual del fraude más grande del fenómeno ovni de habla hispana. Juanjo no lo sabía. Y obviamente la producción y el conductor, el señor Íñigo, tampoco sabían que le estaban dando micrófonos a un maldito fraudulento, a una persona que debería de ser repudiada por toda la comunidad del misterio. En 1993, José Luis Jordán Peña admitió públicamente haber sido el autor de esas cartas, fabricando toda la historia como una especie de experimento sociológico. O sea, un maldito fraude para reírse de todos aquellos que sinceramente creían en la existencia de los humitas. O sea, este maldito tipejo, este prácticamente monstruo, porque el tipo era un sociópata prácticamente, pues en su momento compartió micrófono con nuestro querido Juan. Entonces, cuando a Juanjo se le critica ahora de ser un vendehumos, de haber vivido del cuento, de engañar a la gente, pues se le fustiga con mucha injusticia,
porque el verdadero monstruo, había muchos monstruos en ese entonces con respecto al tema ufológico. El verdadero vendehumos era precisamente este tipo del cual ahorita vamos a escuchar su repugnante voz y del cual vamos a ver su asquerosa temple, ¿no? Manos de apreciación. Señor Jordán, en este caso concreto, ¿cuál puede ser el error o la falsedad, si la hubiera? Bueno, vamos a ver, no cabe duda de que la gente ve cosas en el cielo, que la gente ve imágenes que pueden perfectamente ser confundidas con un ovni. O sea, este tipo siempre estuvo de parte de los escépticos. Él nunca creyó en nada de esto. Pero no conforme con refutar o con aportar su escepticismo a la comunidad, se mofó de ella y destruyó familias. Y prácticamente hizo que muchísima gente perdiera su tiempo y sobre todo su dinero en estos temas. El día de mañana, en el canal de Lo Extraordinario, vamos a ver un par de casos que derivaron de la acción criminal de este tipo. Este señor tuvo que haber terminado en la cárcel. Pero, lamentablemente, ustedes saben bien cómo están los sistemas de justicia de nuestros países, sobre todo el precario sistema de justicia que tienen en España, que la verdad dista y deja mucho que desear, dista mucho de ser el mejor del mundo. Pues a este señor debieron de haberlo encarcelado, porque gracias a su experimento sociológico del caso Humo, mucha gente llegó a morir. Este señor murió con sangre en las manos. El problema que yo veo, tal como lo contemplo, es que existe un ruido de fondo. Hablamos de ruido de fondo cuando en una emisión radiofónica, por ejemplo, una serie de estáticos de parásitos enmascaran la señal original. Eso en la época primitiva de radio todos sabían perfectamente la dificultad. Fíjense bien, ¿eh? El señor era un experto en hablar, como era ingeniero, en hablar de manera rimbombante, en utilizar jerga tecnológica. Pero el tipo era pura faramalla. Era un ingeniero mediocre. Si tenía tanto tiempo para hacer experimentos sociológicos, si tenía tanto tiempo para escribir las cartas de los humitas, porque eran cientos de cartas todos los meses, lo que la gente recibía, ¿no? Entonces quiere decir que no se dedicaba a ejercer como ingeniero. Era un fraude como ingeniero. Tenía demasiado tiempo libre. ¿Qué ingeniero que realmente ejerza tiene tanto tiempo libre como este señor? Entonces, pero él hablaba y presumía su título de ingeniero porque era lo único que tenía el pobre diablo, ¿no? Un saludo, mi estimado Arra, gracias por estar aquí con nosotros. Un saludo, mi estimado Alexander, gracias por estar aquí con nosotros. Y muy buenas noches. The Wishkeeper dice: estaría increíble una serie de películas de todos los libros de Caballo de Troya. Mi estimado Whisperer, lamentablemente eso no podrá ser porque en primer lugar no existe el presupuesto y en segundo lugar las empresas que normalmente podrían tener el presupuesto, la mayoría de ellas están en Estados Unidos y la obra de Caballo de Troya no puede producirse ni puede divulgarse en Estados Unidos por cuestiones de copyright con el libro Urantia. Dice mi estimado Cronos. Ahora, con el avance de la inteligencia artificial, podemos sacar conclusiones científicas basadas en fundamentos reales de investigación, teorías y escritos antiguos como los de JJ Benítez. Claro que sí. La inteligencia artificial nos puede ayudar como herramienta para poner en su justa dimensión muchas cosas, pero también para potenciar algunas cosas que en aquellos tiempos, estamos hablando de los años 70, amigos, pues no tenían los medios, ¿no? Qué lástima que la mayoría de los creativos aquí en YouTube lo único que están haciendo es robar contenido de otros canales o bien robar contenidos de la televisión y ni siquiera potenciarlos, restaurarlos o analizarlos. Por eso nosotros aquí en JJ Benítez Fans sí hacemos eso. Restauramos, analizamos, corregimos y potenciamos. Y creo que esa es la gran labor y el aporte que hace este canal, este humilde canal, para esta comunidad de lectores de Caballo de Troya. Que existía por ese enmascaramiento de parásitos. Entonces, cuando un investigador hace un análisis de testimonios ufológicos, muchas veces no tiene en cuenta ese ruido de fondo, que es posible que exista y que subyazca un grupo, una constelación de casos reales, pero al mismo tiempo existen también muchos casos que son, no digo fraudulentos, sino que pueden ser confundidos perfectamente con fenómenos de tipo meteorológico. Con el fraudulento, el defraudador, haciendo crítica de aquello que es falso, ¿no? Vaya cara dura, amigos, ¿eh?
O sea, hay que ser un sociópata, hay que estar enfermo para disfrutar con esto que hizo José Luis Jordán Peña. O sea, el señor no estaba en sus cabales, ¿eh? De tipo físico. Por ejemplo, un fenómeno de ionización, lo que se llama efecto corona, en cables. Está hablando de terminología supuestamente de jerga que es de electricidad, de comunicaciones, pero está hablando puras basofias, amigos. O sea, su servidor es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones y aparte soy técnico en electrónica digital. O sea, de este tema sé y aparte ejerzo como ingeniero, no como este tipo que tenía tanto tiempo libre porque no ejercía. Y ejerzo en una de las empresas más importantes de telecomunicaciones a nivel mundial. Y les puedo asegurar que está diciendo puras estupideces. Alta tensión ha sido confundido en casos que nosotros hemos estudiado con un ovni. Por ejemplo, no hablemos ya de globos sondas. Un reflejo de un proyector sobre una nube que se desplaza, es decir, la traza luminosa que deja un proyector de automóvil o otro tipo de reflector sobre una nube puede ser confundida por un profano con un ovni. Y no... Estos argumentos que en su momento utilizaba José Luis Jordán Peña haciéndose pasar por un escéptico son los mismos que se mantienen en la actualidad, pero ahora aderezados por los drones, por los globos sonda, etcétera, ¿no? Es decir, es el mismo mantra que desde hace años siguen utilizando los escépticos, ¿no? Está muy gastado ese mantra. Dice mi estimado Paquito Morales, estoy enfermo, me he enamorado. Y voy a dedicarle un video con la música de Caballo de Troya, Un río de vida, y con frases bonitas de novelas. Creo que tengo un problema, es algo muy puro. A ver, mi estimado Paquito, esas son declaraciones demasiado fuertes. Cuéntanos qué te pasa. Cuéntanos qué te pasa. ¿Te pegó la enfermedad del amor? Te entiendo perfectamente, hermano. Hablemos ya de casos pues tan extraños como una nube de cucuyos, es decir, un enjambre de cucuyos, de luciérnagas que ha sido confundida muchas veces con ovnis. ¿Quién carajos en la vida ha confundido un conjunto de luciérnagas con un ovni? Está diciendo puras estupideces. El señor Jordán Peña... Y qué triste que la radio y televisión española de aquel entonces le diera réplica y micrófono a este enfermo. Y es más curioso que de repente Juanjo no detectara que el señor estaba diciendo puras estupideces. Ahorita vamos a ver cómo un joven Juanjo pues trata de mantener un debate con él. Psicólogo, fue presidente del Eridani, organismo dedicado a investigar los casos de supuestos ovnis. Pero también tenemos aquí testigos. Está hoy con nosotros, a mi derecha, don Ignacio Mendieta, o el padre Ignacio Mendieta, sacerdote de Areta, Álava. ¿Cuál ha sido su experiencia, padre? Pues fue una experiencia muy rica. Nosotros íbamos una tarde... Vaya los hombres y mujeres de esa época, ¿eh? Pelazzo, Carazza. De repente vemos estos videos y vemos una persona más o menos que aparenta tener 50 años y de repente tenían 25, ¿no? Eran otros tiempos, otro cuidado de la piel, otras formas de alimentación. Gente muy delgada, eso sí. Gente muy delgada, la gente de esa época pues, estaba en forma, no comía tanta azúcar como nosotros, no había bebidas energizantes como ahora, otros hábitos, ¿no? Pero me resulta muy curioso ver cómo ha cambiado el ser humano, pero cómo en muchas cosas sigue siendo el mismo, ¿no? Que habíamos sido un grupo de amigos, un ingeniero y un perito. ¿Cuándo fue esto? Un 28 de marzo de hace 2 años, poco más o menos. ¿En qué lugar? En el puerto de Opacua, en Salvatierra, a unos 30 y pico kilómetros de Vitoria. Amigos, en aquella época era normal que al menos una persona por familia hubiera tenido un avistamiento ovni. Es cierto, muchos de esos casos eran confusiones, pero muchos otros casos eran avistamientos reales. O sea, fue una época maravillosa para estos temas. Tanto así que vean, seguimos bebiendo de ese contenido. Pues varios, dice. Íbamos varios, sí. Y estábamos, porque somos muy aficionados a rodar películas, estábamos pasando todo el día de rodaje de películas. Y en ese puerto nos gusta mucho parar porque hay muchos... Tenían una cámara y les gustaba videograbar. Hacían videoblogs, pero al estilo de los 70. ¿Ven? Porque yo siempre les digo, cuando llega gente y me dice, es que yo vi un ovni en los 80. Y les digo, ¿tienes video? Y me dicen, no, es que no había celulares. Pero había cámaras, amigo. No todo el mundo tenía, pero había un montón de cámaras, ¿no?
troncos que tienen forma y figuras humanas, para tener un poquitín pues de acervo de películas, ¿no? Y una de las veces que estábamos allá, vamos, en ese día que estábamos allá, habíamos acabado el carrete, teníamos otros 2 o 3 en el coche. Las cámaras eran de cinta, obviamente, ¿no? Dice mi estimado Paquito, no lo sabe, está con alguien más. Yo igual, pero no haré nada malo. Espero se me pase, la respeto. Le escribiré un libro de pensamientos de 100 días, como los 100 atardeceres del día del relámpago. Paquito, si estás enamorado, canijo, ¿eh? Mira, Paquito, yo a lo mejor te voy a hacer una mala recomendación o no, pero te invito a que busques el libro de A Solas con la Mar de Juanjo y tiene unos poemas que te pueden ayudar para esa enfermedad que tienes. Un saludo, mi estimado tocayo, gracias por estar aquí con nosotros, reportándome como siempre. Muchísimas gracias, amigos. Recuerden, normalmente los viernes no hago directos, son excepcionales, pero el día de hoy tenía que hacer este directo porque era lo que tocaba ayer, ¿no? El día de hoy estoy haciendo el directo que tuve que haber hecho ayer porque no quiero que se me acumulen los temas. Y es muy curioso porque quiero que esto sirva como contexto del directo que voy a hacer mañana, hablando de los casos criminales derivados del caso Humo. ¿Quién es el autor intelectual de este caso? Pues es este señor, miren. Este señor que vamos a ver aquí, este repugnante sujeto. Ay, no, este no, disculpe, señor. No sé quién sea usted, no me interesa. Pero es este. Ahorita vamos a ver solamente las participaciones de Juanjo y de José Luis Jordán Peña, porque pues es quien nos interesa, ¿no? Muy bien, toca el turno de Juanjo. Vamos a escuchar. Blancos, que estaban a muchísima más altura, por supuesto, tuvieron que regresar. Yo posteriormente confirmé la noticia por los radares militares. Oigan, qué triste, ¿no? Que el micrófono de Juanjo sea el que peor se escucha, ¿no? Sea el que peor se escucha. Afortunadamente, una vez que terminemos de hacer esta video reacción, yo dejo trabajando la inteligencia artificial para que repare esto y mañana lo subimos en el grupo de Facebook de los podcasts de JJ Benítez para que se escuche perfecto nuestro estimado y querido Juanjo. Que vean, aquí es el que peor se escucha, pero es el que más sabe del tema, ¿no? Y efectivamente me confirmaron la salida de varios cazas de una de las bases. ¿En busca de algo especial? En busca de los ecos que estaban reflejándose en las pantallas de radar de siesta. Fíjense, amigos, una de las mejores pruebas de que esto es real es que los militares han intentado al menos perseguir a una de estas cosas. Cuando los escépticos dicen, es que los militares se confundieron, no tienen ni puñetera idea de lo que hablan, porque en su vida han estado en una base militar. Porque normalmente los escépticos y los ateos y eso es gente ñoña, que no sale de su casa, que en la vida van a estar en una base militar, porque normalmente pues, son gente reñoña, ¿no? Entonces, que un militar, una base militar haga volar un avión de guerra que simplemente por el hecho de encenderlo ya está gastando muchísimo dinero del erario para intentar perseguir una de estas cosas, es una prueba de que ni los militares saben de qué se trata esto. Por eso pensar que los militares iban a desclasificar y a darnos a conocer de qué se trataba el fenómeno OVNI también era un error, porque ni ellos saben. Tan no lo saben, tan no tienen pactos con ellos, tan no tienen tecnología con ellos, que no son capaces ni siquiera de interceptarlos. Uno de los radares de Calatayud. Señor Jordán, ¿qué podría ser esto? Bueno, Le están preguntando al escéptico, al maldito sociópata al enfermo, le están preguntando qué es esto que de repente persiguieron algunos militares. Vamos a escuchar una oleada de basofias por parte de este tipejo, ¿eh? yo pienso que habría que objetivar más el fenómeno, habría que estudiar los ecos de radar que se consiguieron en aquella ocasión, porque si efectivamente ha habido eco, es muy fácil determinar que se trata de un objeto sólido que se desplaza, o sea, ha sido una inversión de temperatura. Eso habría que estudiarlo y analizarlo muy cuidadosamente antes de llegar a una decisión, antes de llegar a una interpretación. Palabras, pero no dijo nada. O sea, yo no sé cómo este señor, algún magnetismo tendría, alguna labia tendría para que le prestaran los micrófonos. O sea, en ese aspecto el señor conocía muy bien su trabajo como vendehumos, ¿eh? Válida. Yo creo que los pilotos de combate españoles merecen mayor respeto y no salen
6 aparatos a reacción. Exacto, lo que está diciendo Juanjo, lástima que se escucha tan mal, échenle la culpa a Radio Televisión Española, pero el día de mañana restauradito, papá. Juanjo, como debe de escucharse, restauradito. Dice Juanjo, hay que tenerle respeto a los pilotos españoles que no van a salir en sus aviones de guerra por cualquier tontería que desconozcan. Entonces es una gran falta de respeto y los escépticos, de manera tan desparpajada, dicen, es que de seguro el piloto se confundió y era una nube de luciérnagas lo que estaba persiguiendo con su avión de guerra, ¿no? Estaba confundiendo a Venus o a Marte, el reflejo de la luna, con un ovni. O sea, cuando esta gente en la vida han pilotado ni siquiera una avioneta, ¿no? El combustible por una inversión de temperatura. Bien dicho por Juan. Tenemos otro testigo aquí con nosotros. Ok, esos testigos no nos interesan, nos interesa la opinión de nuestro querido Juanjo y también queremos compararla con la del tipejo José Luis Jordán Peña. No es este señor. Amigos de la radio, me estoy confundiendo con los frames, pero estoy poniendo en pantalla de repente a personas que no corresponden, pero el audio sí, ¿ok? Señor Benítez, ¿usted investigó este caso? Ahora hablamos con usted, señor Jordán. Sí, tuve la oportunidad de hablar con el comandante, de investigarlo a fondo, y corresponde a otros casos muy parecidos también en vuelo de aceleraciones. No se escucha nada, Juanjo, carajo. Ya me habían advertido que se escuchaba muy bajito, pero está al máximo volumen. Ya no le puedo dar más ganancia aquí en vivo porque se va a distorsionar, pero en la reconstrucción que voy a dejar trabajando toda la noche, espero que mejore bastante. Ordinarias de estos objetos se paran en seco, persiguen un rato al avión y automáticamente se despegan a una velocidad impresionante. Exactamente. Cuando los militares testifican que a la hora de que intentan interceptar estas cosas, prácticamente estas cosas se mofan de ellos. Imagínense el trabajo y el orgullo que se tienen que comer los mejores pilotos de un país al verse humillados por estos objetos. Y el trabajo que cuesta reconocerlo. Eso es un certificado de veracidad de estos casos. Porque un militar no se va a jugar su carrera, su prestigio, al reconocer de que no pudo interceptar algo que de repente él iba persiguiendo, pero luego resulta que él es el perseguido, que pasan por arriba, por abajo, que prácticamente aceleran 20, 30 veces más de lo que su avión, que es el más sofisticado que un país puede tener, puede desarrollar. Entonces, cuando Juanjo dice hay que tenerle más respeto a los militares, tiene totalmente la razón. Este Juanjo joven, insisto, es el que nos convenció de creer en estas cosas, ¿eh? ¿Qué puede ser esto, señor Jordán? Hay un aspecto que me llama mucho la Ahí viene el escéptico, el creador del caso Humo. atención. Cuando hablábamos antes del coloquio, a propósito de este caso... Noten cómo su palabrería es rimbombante. Dice mucho, pero no explica nada. Noten eso. ¿Por qué es importante, amigos? Porque aquí este señor representaba a todos los escépticos del mundo, porque son iguales. Son falaces, no saben de lo que están hablando, pero como son escépticos, ellos mismos se ponen el sombrero, ellos mismos se ponen la etiqueta, la medalla de soy escéptico, soy científico. Usted decía que el vehículo, o sea, lo que fuera, se paró en seco. Entonces, claro, eso resulta para un físico resulta sorprendente, porque si se trata de un objeto sólido, de una masa, la energía cinética se tiene que liberar repentinamente como en un choque, se tiene que liberar en forma de calor, pero con una temperatura tan enorme que se fundiría. ¿Ocurrió exactamente esto? ¿Se paró en seco? Sí, se paró en seco, sí. ¿Cómo explicarías desde su punto de vista de hombre que en cierto modo pues estudió física, cómo lo interpretaría? Bueno, ¿Cómo puede interpretarse eso? Es que yo no lo concibo. pues para mí fue un desprecio total de las leyes de la aceleración, de las leyes de la gravedad, para mí, vamos. Sí. No puedes Eso un es lo que cuerpo... nosotros- ¿Tú qué sabes? Ingeniero sin profesión, ingeniero desempleado. ¿Qué chingado sabes? Por muy leve que Todo. sea, acercándose a, vamos a poner a 10.000 Si es una kilómetros masa, por hora. si se trata de una masa. Masa, Ahora, lo si que se fuera, trata de sí, algo espiritual, vamos a llamarlo así. No, pero si allí se había trata de una masa, cosa... allí había- O algo que precisamente utiliza a su favor esas aristas que tiene, esos recovecos que tiene la física para precisamente desarrollar esas capacidades, es decir, tecnología que en algún momento también nuestra humanidad tendrá.
Quedarse en una seco cosa supone una material que era liberación enorme de energía, ¿eh? allí había una cosa material que era un gran foco de luz que lo vieron todos los pasajeros. Sí, todos. sí, sí, O sea, sí, sí. inundó la cabina entera. No, esto no ocurrió, no debía ocurrir tal vez que desacelerase lentamente, porque entonces eso ya es posible. Si hay un proceso de desacelerar, eso es posible ya, que desacelerase. Entonces, Es difícil de matizar y de... Lo cierto es que usted lo vio, que sus compañeros de tribulación... O sea, el escéptico está pretendiendo darle una explicación a algo que en primer lugar no estaba documentado, porque de haber estado documentado hubiéramos visto las imágenes, hubiéramos visto el video. O sea, la televisión española no se iba a perder la oportunidad de sacar una grabación así, en un programa de tanta audiencia. Y segundo, está especulando sobre algo que no se le había indicado así. Es la misma estrategia de siempre, amigos. El escepticismo está cortado desde hace muchos años de manera igual. Estos son los padres de la ideología escéptica, de la secta escéptica de nuestros tiempos, ¿no? Muy bien, toca el turno a nuestro querido Juanjo, que lastimosamente se escucha bastante mal, pero pues, al menos nos da gusto verlo, miren, defendiendo los conceptos, siendo el más joven de los panelistas, pero aguerrido. Este fue el Juanjo que a nosotros nos invitó a leerlo, a estudiarlo, a seguirlo, a escucharlo. Y vean cuántos años tenemos aprendiendo de él, cuántos años tenemos admirándolo y valorándolo, ¿no? Ha cambiado mucho, claro que sí, todos hemos cambiado. Muchas gracias, señora Costa. Mi última pregunta para ambos. ¿Hasta qué punto debemos creer, hasta qué punto están ahí lo que esté ahí, estos objetos identificados y estos extraterrestres, señor Benítez? Fíjense, amigos, José María Íñigo tenía una forma muy relajada de conducir, ¿no? Siempre sus programas eran muy disfrutables por lo mismo, no estaba tan acartonado. Lastimosamente, creo yo que no se documentaron suficientes programas y no se han subido suficientes programas en la plataforma de RTV. Ojalá, y por el hecho de que hay tanta piratería en la actualidad, eso no evite que la videoteca siga subiéndose. Yo jamás voy a reaccionar aquí directamente a la videoteca de RTV. Yo lo que estoy haciendo es esperando a que algún pirata lo suba a YouTube y a partir de ahí pues ya es público, ¿no? Pero ojalá eso no provoque que los canales que están haciendo ese esfuerzo de subir toda su videoteca pues terminen por mejor destruir las cintas. Ojalá no pase, ¿eh? Bueno, yo creo que hay un hecho absolutamente real y objetivo y son los documentos de las fuerzas aéreas, las investigaciones de los ejércitos de todo el mundo. Eso es algo que hasta ahora se ha llevado en secreto y todavía se lleva confidencialmente, pero que son pruebas absolutamente reales. Los radares nunca mienten. Exactamente. Esos vestigios que los mismos militares sacaban, esas mismas investigaciones, que no las hacían porque supieran lo que pasaba, era porque como lo desconocían y querían saber qué era eso que no podían alcanzar con sus mejores aviones de guerra, pues eran las investigaciones en las que Juanjo de aquel entonces confiaba. Ya luego llegarían unas desclasificaciones todas truchas, todas chafas, todas patéticas, y Juanjo dejaría de creer en eso, pero no quiere decir que no tuviera verdad, o sea, que no fuera verdad. La mejor prueba de que esto existe son las investigaciones de los mismos gobiernos, de los mismos testamentos militares, aunque no sepan todavía qué es, pero al menos lo han intentado. Si ellos supieran que es un fraude, si ellos supieran que son fenómenos meteorológicos, si ellos supieran que son confusiones, ni lo investigaban, ni gastaban dinero. Mejor lo gastaban en comprar armas, balas, aviones. Pero gastan dinero porque quieren saber qué es, porque les interesa capturar uno de esos objetos. Yo creo que hasta la fecha no lo han hecho, amigos. Y la mejor prueba de eso es que ya no pueden ganar ninguna guerra, ninguno de estos gobiernos, ¿no? Un saludo, mi estimado Ted Moore, dice, llegué un poquito tarde. Ya estamos empezando a despedir el directo. Recuerden que este directo va a ser breve porque estoy listo ya para irme de pachanga, irme de fiesta. Pero el día de hoy quería transmitir el directo que no pudimos hacer ayer. Dice mi estimado Cristian, hola Monster, aquí activo viéndote desde Virginia, Estados Unidos. Muchísimas gracias, mi estimado Cristian. Y dice Benedicto, es bastante lógico que un escéptico sea alguien ignorante del tema, porque alguien con conocimiento puede usarlo para confirmarlo o refutarlo. Pero el escéptico solo se hace preguntas sin buscar respuestas. Mi estimado Benedicto, has hecho el directo. En efecto, fíjense cómo un escéptico siempre llega a intentar refutar, pero sin tampoco ofrecer argumentos válidos.
Lo hace siempre desde el desconocimiento, pero no porque llegue en blanco al lugar, sino porque no conoce el tema. Y eso, amigos, es intelectualmente opuesto a esa postura de saberlo todo que estas personas siempre tienen ante las cámaras, ante los micrófonos, ¿no? Y esos objetos desarrollan velocidades que nosotros todavía no podemos. Usted posee algunos documentos que le han facilitado las Fuerzas Aéreas Españolas, ¿no es cierto? Exacto. ¿Qué es lo que dicen estos Fíjense, amigos, desde joven Juanjo ha tenido muchos contactos en el ámbito militar. En el ámbito militar, yo no sé por qué ahora el Juanjo de la actualidad desconfía tanto de los militares. Si prácticamente gracias a estas filtraciones que le han entregado es que le ha hecho su carrera. No sé, algo debe de ser algo personal, algo que le ocurrió a él, que terminó decepcionándose de todos los gobiernos, ¿no? Y sobre todo de todos los ejércitos. documentos o qué es lo que se viene a probar en estos documentos? Pues quizás simplemente las investigaciones... Ay, hasta ahorita, ya que se está acabando el programa, mejoraron el audio de Juanjo, ¿eh? Qué injusto. Y el reconocimiento, como aparece en este primer informe, que ¿Me permite que lo vea un momentito? 12 casos de la palabra ovnis y de los casos que en ellos se han... Aquí pone asunto informe sobre ovnis, extracto del documento el día 20 de marzo de 1964 en la provincia de Sevilla. Qué tiempos, ¿no? En los que de repente los contertulios o los tertulianos, los invitados, iban con sus fojas, ¿no? Llevaban su maletín con el montón de documentos para presentar ahí las pruebas. ¿Cómo ha envejecido eso? Se iba dando una serie de fechas y una serie de regiones en el espacio aéreo de la primera región aérea, el 3 de junio del año 67, el 23 de febrero del 71. José, amigos de la radio, amigos del podcast, ustedes no están viendo, obviamente, el link de la versión restaurada. Lo voy a compartir en la descripción del podcast y del diferido que luego subamos. José Luis Jordán Peña está con una postura de, oh, qué serio soy. Oh, soy un intelectual. Oh, claro que sí, aquí estoy escuchando atentamente. Viejo payaso. El espacio aéreo de la tercera región aérea, etcétera, etcétera. Este está marcado confidencial. ¿Quién le ha facilitado a usted estos documentos? Bueno, no puedo revelar la personalidad, pero puedo decir que es uno de los altos generales de las Fuerzas Aéreas Españolas. El resumen de todo esto es que hay estos objetos volantes no identificados, sea lo que sea. Por supuesto, yo llevo muchos kilómetros detrás de ellos y muchas pruebas y sería absurdo negarlo. Le voy a hacer Exactamente, una pregunta amigos. y de luego que no se... Ahora, que se sepa qué son, que sean de origen extraterrestre, eso todavía está por verse, amigos. Prácticamente no se ha avanzado casi nada. Y por culpa de tipejos, como el que está ahorita a un lado de Juanjo, no estoy hablando del señor Íñigo, estoy hablando de José Luis Jordán Peña, esto se atrasó 40, 50, 60 años. Y yo creo que estas personas lo sabían. Por eso en la actualidad yo critico tanto a Jaime Maussan, porque sé el daño que le está haciendo esta gran verdad. Que por ganar dinero, o por ganar notoriedad, o por hacer una broma, o por verle la cara de tontos a la gente, que fue la principal motivación de José Luis Jordán Peña al hacer el caso Humo, están atrasando el avance tecnológico de nuestra civilización. Por un capricho personal, por querérsela dar de sabiondos. Eso, amigos, es imperdonable, ¿eh? Pade conmigo. ¿Son documentos auténticos esto que usted tiene aquí? Sí, yo dispongo de las cartas previas a las entrevistas de las entregas de estos documentos y además de los nombres de los coroneles y tenientes coroneles que participaron en la entrega. ¿España es una buena base de ovnis? España es un lugar muy importante en los avistamientos de ovnis a todo lo largo y ancho de la península, pero creo que es algo extensible a todo el mundo. Exactamente, ¿Cuál es la actitud, amigos. señor Jordán? Y más en aquel entonces, ¿eh? Y más en aquel entonces. En México también fue una edad de oro de avistamientos ovni. Ya nunca se ha regresado a ese estadio. ¿Por qué creo yo que ocurrió eso, amigos? Porque obviamente estos seres saben el avance tecnológico que hemos tenido. Cuando la humanidad encontró la forma de manejar electrónicamente cosas o elementos microscópicos, cuando llegó la era de la electrónica sólida, vamos a llamarlo así, estos seres entendieron que iba a ser pronto cuando los íbamos a alcanzar y por lo tanto se replegaron. Cuando la humanidad utilizaba tecnología analógica, ellos sabían que nos podían mantener bajo control. Cuando la humanidad y los desarrolladores de la tecnología encontraron la electrónica digital de estado sólido, esto bajó. ¿Qué quiere decir? Que estamos cerca de su tecnología.
que ellos no están 1000, 2000 años adelante de nosotros, no, a lo mejor estaban 10, 20, 100 años y que casi los alcanzamos. Por eso es que ellos han tenido que replegarse. Es una teoría muy particular, pero chequen las fechas. Las fechas lo dicen todo. Un saludo, mi estimado Paquito, y dice, vive más el que sueña. Está amaneciendo en la costa de tu mirada. Lo más hermoso está por llegar. Todo es autoría de Juanjo en los caballos. Mi estimado Paquito viene en modo enamorado. No lo juzguen, no le digan nada. Aquellos que han estado o que estamos enamorados, lo entendemos perfectamente bien. Un saludo, mi estimado Wilfredo. Gracias por estar aquí con nosotros. Dice Wilfredo, amigo, usted que sí habla huevonadas. Claro que sí, mi estimado Wilfredo. Es el sello de la casa. Desde el punto de vista del escéptico, ¿cómo es usted ante este...? El escéptico va a hablar. El escéptico va a hablar. El creador del caso Humo, el más grande fraude en la historia de la ovniología de habla hispana. Va a hablar el sociópata este. Bueno, yo no soy escéptico, soy agnóstico, que es distinto. Yo no soy escéptico, soy agnóstico. ¿Ven cómo se quiere estar mofando todo el tiempo? Es un agnóstico, al menos es intelectualmente concreto, es intelectualmente sincero. Un agnóstico no niega ni afirma. Y este señor se la pasó toda la vida orquestando un fraude, pero al mismo tiempo negándolo. O sea, es un enfermo, ¿no? Yo no me atrevo a estigmatizarlo ni etiquetarlo porque obviamente no soy experto, no soy médico de la mente, ni mucho menos. Pero este tipo se quería mofar de todo el mundo y eso es algo que siempre hay que recordar. Es decir, necesito pruebas y pruebas bastante más concluyentes. Por ejemplo, cuando nos referimos o cuando el señor Benítez se refería hace un momento a grandes velocidades, hemos de tener en cuenta de que rara vez se determinan por telemetría la distancia de un objeto. Entonces, un objeto que aparece... Cuando hay eco de radar, sí es fácil. El mismo radar incluso, bueno, no sé si en aquel entonces, cuando todavía se utilizaba ecos de radar así más de manera más analógica, no había computadoras tan sofisticadas, eran solamente de orden militar, pero es fácil. O sea, un operador de radar, dependiendo del tiempo que tarda un objeto que esté haciendo eco de radar de un punto a otro, puede sacar la velocidad y claro que se puede saber. Como muy lejano y que tiene una velocidad de tantos segundos de arco, tantos minutos de arco por minuto, no sabremos nunca su velocidad absoluta. Sino un operador de radar, sí. ¿Ven cómo él simplemente llegaba a soltar una ametralladora de basofias y una ametralladora de términos rimbombantes que obviamente para el público español de aquel entonces, yo no sé cómo estaría el índice de analfabetismo en aquel entonces en España. Aquí en México era muy alto, muy alto. Estamos hablando de los años 70. Ya luego en los años 80 aquí en México y en muchas partes de Latinoamérica habría muchos programas de escuela para adultos, etcétera. Pero en los años 70 aquí en México había mucho analfabetismo. Entonces cuando veían una persona en la televisión, que para salir en la tele tenías que ser importante, hablar de ecos de radar y de repente la electricidad, el electromagnetismo, puta madre, sonaba como que si fuera Einstein. Pero ya a la distancia está diciendo puras estupideces. Conocemos la distancia. Entonces, muchas veces estos informes de las Fuerzas Aéreas están basados simplemente en protocolos que se han redactado en orden a una interpretación que muchas veces falla por su falta de verosimilitud, por su falta de elementos de juicio, sobre todo por falta de elementos objetivos de identificación, porque generalmente el ser humano suele fallar en sus apreciaciones con respecto a velocidad, con respecto a aceleración. El ser humano promedio sí, pero un militar que se dedica a la aeronáutica, un operador de radar militar, muchas veces en aquel entonces eran precisamente egresados de escuelas militares, al menos acá en México así era, pues obviamente tiene elementos para calcular las velocidades, incluso un piloto. O sea, claro que sí, porque es parte de su formación. Una persona promedio, un campesino, un mecánico automotriz, obviamente, un panadero, claro que no puede. Pero estos informes están hechos por militares. La mayoría de ellos capacitados. Pero ¿qué va a saber un ingeniero? ¿Qué va a saber un ingeniero que ni siquiera ejercía como tal?
dispone de instrumentos ¿Cree usted, adecuados. señor Benítez, que quienes han proporcionado estos informes no disponen de elementos de... Juanjo se está riendo, amigos. ¿Lo notaron? Amigos de la radio, amigos del podcast. Juanjo ha cruzado los brazos y ha hecho una pequeña risita como diciendo, este pinche viejo, vamos. Si hay alguna fuerza en el mundo que dispone de aparatos tecnológicos suficientemente sofisticados para saber cómo va un objeto metálico que emite un eco, esos son Un momento, las un fuerzas momento. aéreas. Es que, perdóname. Claro. Fíjense bien, y cómo precisamente al ver caído su argumento, José Luis Jordán Peña lo está interrumpiendo. Lo está interrumpiendo porque le acaba de dar un zasca, una patada en el hocico intelectual y le está diciendo, oigan, si hay alguien que puede saber fácilmente cuáles son las velocidades, cuáles son las características de objetos que vuelan, pues son los militares. O sea, los civiles no, los militares claro que sí. Dice mi estimado Benedicto, quizás los extraterrestres sí estaban más adelantados, pero el siglo XX fue un fenómeno de avance tecnológico en todas las áreas. Lo que no se había logrado en los últimos 1900 años se resumieron en esos 100 años exactamente. Y sigue nuestro desarrollo, ¿eh? O sea, como humanidad seguimos en un desarrollo que a lo mejor es menos espectacular que antes, pero que sigue avanzando. Yo creo que por eso estos seres, estas entidades se han replegado, porque saben que estamos a punto de alcanzarlos tecnológicamente y eso qué implica, que podemos derrotarlos fácilmente, porque ellos son muy poquitos. Simulan ser muchos, pero son muy pocos. Dice Benedicto, tuvimos una especie de atajo tecnológico que nos adelantó o nos puso casi al corriente en cuanto al avance. Quizás deberíamos tener ya como especie. Y mira, mi estimado Benedicto, yo soy de los que tiene la idea de que estos seres han intervenido en nuestro desarrollo tecnológico, que incluso en la actualidad deberíamos estar 50, 60 años más adelante. Pero estos seres, por sus argucias, por su influencia, han estado parando el momento en que los alcancemos, porque no les conviene, ¿no? Un saludo, mi estimado Edmundo, dice, listo, he dado mi like. Muchísimas gracias, amigos. Me encanta cómo están apoyando estas emisiones en vivo, las emisiones en diferido, que tienen poquitas vistas. Me dicen, oye, Monster, ¿para qué suben las emisiones en diferido si solamente la ven 100 personas? Por esas 100 personas que les gusta ver esto en formato horizontal, es que lo subimos. Hay gente que no les gusta el formato vertical, me lo han dicho muchas veces. Monster, no me gusta el formato TikTok, está re culero, está re feo. Ah, bueno, pues por eso le subimos la otra versión. Y fíjense, poco a poco están ganando vistas esos videos, porque además le quito errores, los hago más breves. El video que voy a subir del resubido ya va a ir con la corrección del audio de Juanjo, lo cual no puedo hacer en vivo. En diferido, sí se puede, esa es la ventaja, ¿no? Que va editado, ¿no? Perdona, Benítez, pero hemos quedado en que se trata de testigos de señores que aseguran haber visto. No estamos hablando de informes de equipos sofisticados que estén determinando radares. La velocidad de vuelo. Radares. Bueno. Estamos hablando de radares, le dice Juanjo. Claro que sí. Además, sí, son sujetos que a lo mejor no tenían un radar a la mano, pero es gente entrenada. O sea, un piloto militar está entrenado para tratar de determinar la velocidad con la que vuela el enemigo, porque hay que derribarlo, cabrón. Pero ¿qué vas a ver un ingenierillo que tenía todo el tiempo del mundo para escribir cartas humitas? Ya en ese entonces, en la época de este video, este señor se dedicaba todos los días. Sus hijos, que en la actualidad están peleados entre sí, porque su hijo varón quiere seguir todavía manejando el tema humo como verdad, y su hija está totalmente deslindada, y por lo tanto están peleados los hermanos. Su hija dice, mi papá pasaba horas encerrado en su estudio, horas. Nos desatendía a mi mamá. Todo el tiempo se la pasaba escribiendo cartas. O sea, el señor tenía mucho tiempo libre. Era un mediocre, era un ingeniero mediocre. Ah, pues aquí él está argumentando como un escéptico este tipo de cosas, y por lo tanto yo creo, como tenía un asunto de ego muy fuerte porque no podía ejercer, porque nadie lo llamaba para hacer su trabajo de ingeniero, pues se desquitaba con la sociedad y con los ufólogos orquestando un fraude como el de Hugo.
O sea, patético el tipo, ¿eh? Bueno, y ¿en qué casos concretos, por ejemplo, se ha metido esto? Vamos a ver un documento en el que se determine la velocidad y que Amigos del podcast, amigos de la radio, mientras este triste y patético ser está pidiéndole una prueba a JJ Benítez, Juanjo está agarrando su folio, su folder, sus fojas, decían antes, ¿no? Me encanta ese término porque me encanta cómo lo mencionan los españoles, unas fojas, ¿no? Está sacando los documentos y vamos a ver si le da un zasca en el hocico de manera intelectual y de manera metafórica, obviamente, a José Luis Jordán Peña. Aquí Juanjo ya se le ve un poquillo molesto, ¿eh? ¿Por qué? Porque trae la sangre de la juventud, obviamente, ¿no? hay especificado velocidad. Tiene usted uno caso del concreto. 22 de junio del 76 ¿Qué habla de velocidad? en el que se dice que El genio, el ingeniero desempleado. OVNI, que fue desde el sur de Fuerteventura a la base de Gando, al norte de Gran Canaria, volaba a 3.000 kilómetros por hora, que son 75 millas náuticas en 3 minutos. Esto consta en uno de los informes O sea, oficiales. vamos a ver que el captados fenómeno que se desplazaba. ¿Ya? Le pidió un caso, le pidió velocidad, ahí está. Refutado en vivo y en directo. Pero obviamente estos intelectualoides, estas personas que se dicen ser escépticos y luego se dicen agnósticos, son personas frustradas que siempre tienen que tener la última palabra. Yo les doy una recomendación como exateo que soy. Cuando ustedes discuten, conversen o tengan un debate con un ateo, siempre tengan la última palabra. Eso los mata. Les rompe el ego, les rompe el alma. Así sea un adiós, un hasta luego, un que le vaya bien. Siempre tengan la última palabra porque los van a tener prácticamente babeando espuma por la boca de coraje durante semanas, porque a ellos les encanta tener siempre la última palabra. A esa velocidad, que no es lo mismo, ¿eh? Sí, pero con un eco metálico. Exacto. A partir de aquí, señoras y señores, ustedes tienen que formar su propia opinión. Nosotros les hemos iniciado a través de estos testigos y de estos... ¡Qué programas! Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes también. ¡Qué programas! ¡Qué bella! ¡Qué Y para bella poner un era la poco de- televisión de ese entonces, ¿eh? Amigos de España, la verdad es que para nosotros acá en Latinoamérica era muy bello. Eso sí, meses después ver este tipo de transmisiones, las recuerdo con muchísimo cariño. Recuerdo mucho los programas del señor Jiménez del Oso, por ejemplo. Estos programas que de repente muchas cosas no las entendíamos porque hablaban de Sevilla, hablaban de Portugal y nosotros acá en LATAM, bueno, pues sí, de repente medio tratábamos de captar la información, pero era un placer. Y por eso es que Juanjo es tan querido también aquí en Latinoamérica, tan leído, porque lo vemos con mucha nostalgia, pues porque nos recuerda a nuestra infancia, a nuestra juventud, la juventud de nuestros padres, la madurez de nuestros abuelos. Grandes documentos y de verdad es que vean nada más, Pelaxo, el Pelaxo de la época, ¿no? Bigotazo, ¿no? Y gente, la verdad, que tenía mucho porte, ¿eh? Tenía mucho porte. Ya luego llegarían los años 80, que son las que me tocarían a mí ya de adolescente y de joven. Ay, qué horrible vestíamos en los 80, ¿eh? Ay, qué horrible. Y nos quejábamos de los hippies estos, ¿no? Un saludo a mi estimado Ed Moore. Muchísimas gracias, mi estimada Silvia, por estar aquí con nosotros. Y dice Ed Moore, no entiendo eso de la última palabra. O sea, ¿por qué alguien se enojaría por eso? Porque como los ateos y los escépticos creen siempre tener la razón, al final, por ejemplo, como ocurrió aquí, que Juanjo le da prácticamente una cachetada en el hocico de manera intelectual al autor del caso Humo, ellos al final tienen que tener la última palabra como para decir, sí, pero yo te gané. Como pasaba cuando éramos niños, que íbamos a jugar un partido de fútbol y el dueño de la pelota era el niño consentido de mamá y el riquillo del barrio, y al final terminaba perdiendo su equipo y él lo que hacía era, le pegaba un balonazo o se llevaba la pelota porque él era el dueño de la pelota y decía, sí, pero yo te gané porque yo me llevo la pelota. Es exactamente lo mismo, es un berrinche intelectual. Entonces, ¿quieren hacer rabiar a un ateo? ¿Quieren hacer que pierda toda la compostura durante un mes y medio y te termine odiando y termine soñando contigo todas las noches? Den la última palabra. Lo que hizo Juanjo aquí, lo que hizo Juanjo precisamente, ¿no? Es terrible. Dice mi estimado Ed Moore, tengo una forma de ver la vida un poquito rara. Pues mi estimado Ed Moore, aquí todo mundo aprendemos. Todas las formas de ver la vida son válidas. Dice mi estimado Wilfrido,
Te saludo, varón, y te bendigo. Respeto tu educación y tu dedicación y tus creencias. Mi estimado Wilfredo, de eso se trata esta comunidad. Todos tenemos una opinión. Yo aquí jamás vengo, amigos, a pretender enseñarles nada. Yo aquí vengo, sobre todo, a disfrutar de estos contenidos, a aprender de ustedes en el chat, a que nos retroalimentemos. Por eso mis programas son en vivo. Siempre son en vivo. Ya poco a poco voy a ir haciendo programas grabados. Ya empiezo a tener la tecnología, empiezo a tener editores lo suficientemente entrenados para poder hacer eso. Y por lo tanto voy a empezar a hacer programas grabados. Pero el directo en vivo para mí es la mejor experiencia en estas plataformas. Porque la interacción, la corrección, el aporte cultural que hacemos y las reflexiones sobre todo que hacemos solamente se pueden hacer en vivo, ¿no? Dice mi estimado Benedicto, Monster, no podemos quejarnos. Después tuvimos grandes programas de gran aporte intelectual, como por ejemplo acá en Latinoamérica, Venga la Alegría, hoy Laura en América, Ventaneando. Oro puro. Ay, qué triste. Bueno, Benedicto, no, espérate. Nosotros acá en Latinoamérica aprendimos de estos grandes, ¿eh? Estos grandes productores, de estos grandes desarrolladores de la televisión española, sobre todo, que siempre hemos bebido de ella. Y claro que tuvimos grandes programas acá. Yo simplemente te menciono uno acá en México, que era precisamente el programa de Pedro Ferriz, el abuelo del actual, de los actuales periodistas que llevan ese nombre. El programa de Pedro Ferriz, Un Mundo Nos Vigila, era maravilloso. Y luego llegarían los programas de debates de ovnis y de causas paranormales de Nino Canún, que eran maravillosos. Algún día en lo extraordinario haremos una maratón viendo esos programas, porque eran hermosos, eran debates que ya jamás han regresado. En España todavía tienen algunos programas con esta esencia, ¿no? Están los programas que hace Iker, por ejemplo. Son buenísimos, que están a la altura, que son dignos de esta época. Acá nosotros nos quedamos sin nada. De no ser por algunos programas en Chile, etcétera, nos quedamos sin nada. Un saludo a mi estimado Wilfredo y gracias por ser un nuevo suscriptor. Pues amigos, el día de mañana no se pierdan la emisión de Lo Extraordinario. Recuerden que mañana hacemos directo en el canal de Salvador Freixedo y luego en Lo Extraordinario, donde vamos a estar hablando de casos criminales derivados del caso Humo. Es muy importante, por eso hoy teníamos que ver este video, porque estamos viendo cómo con tanto desparpajo, con tanta sociopatía, estábamos viendo al autor intelectual del fraude más grande del fenómeno ovni en habla hispana, haciéndose pasar por un escéptico. Y cómo al mismo tiempo que él estaba haciendo ese experimento sociológico, había gente a la que le estaba jodiendo la vida, sobre todo en España y en Latinoamérica. Vean cómo una persona puede llegar a tener tanta maldad. Y cómo Juanjo involuntariamente, un joven Juanjo que desconocía esa situación, estaba compartiendo micrófono y plató con ese monstruo, con esa bestia, ¿no? Y cómo el señor don Íñigo, acá con su pelazo, su microfonaxo, le estaba dando y abriendo cámaras y micrófonos a un sociópata. Nadie lo sabía. ¡Qué locura, eh! Nadie lo sabía. Muchas gracias, amigos. Muy buenas noches. Vamos a cerrar la encuesta. Dice, yo recuerdo sus programas y recuerdo que a veces los veía con mi papá. Tocaban temas muy interesantes y, como dice, los debatían. No vendían los temas, los discutían y te hacían pensar. Exactamente. Un saludo, mi estimada Hiladian. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a empezar a despedir ya el directo, no sin antes cerrar la encuesta. Hace días me regañaron. Mis moderadores me dicen, Monster, tanto que hablas de la encuesta y todo, y nunca la cierra. Claro que vamos a prestar más atención y vamos a cerrar la encuesta justo aquí a un lado de nuestro estimado y admirado señor Íñigo, José María Íñigo, siempre se me olvida el nombre. Gran comunicador. Qué bonitos recuerdos tenemos de esos programas, ¿no? La encuesta era, ¿te gustan los programas del recuerdo de JJ Benítez? La respuesta era muy obvia, amigos. Aquí somos nostálgicos, ¿no? Un 86% votó que sí, un 13% votó que no, con un total de 84 votos. Muchísimas gracias por su opinión. Vamos a traer más programas de estos, vamos a dedicarnos a restaurarlos, a mejorarlos, a dignificarlos y sobre todo a aportar un poquito con nuestra opinión, ¿no? Yo aquí en las cámaras, en los micrófonos, ustedes a través del chat. Muchísimas gracias, amigos. Por favor, no se pierdan la próxima emisión en este canal de JJ Benítez Fans el domingo al mediodía, donde vamos a seguir analizando y disfrutando de los grandes contenidos de nuestro escritor favorito, el gran
JJ Benítez. Nos vemos, amigos, y hasta la próxima. Saltamos al tiempo, al año cero, siguiendo los pasos del Nazareno. Secretos perdidos, verdades ocultas. La historia es más grande de lo que resulta. Caballo de Troya, el viaje es real. El tiempo se rompe, no hay vuelta atrás. Juanjo Benítez nos vino a contar lo que la historia quiso ocultar. Camina en la arena, lo mira de cerca. Milagros y dudas, la fe se despierta. La sombra del imperio lo quiere callar, pero la verdad no se puede enterrar. Caballo de Troya, el viaje es real. El tiempo se rompe, no hay vuelta atrás. Juanjo Benítez nos vino a contar lo que la historia quiso ocultar. Caballo de Troya, el viaje es real. El tiempo se rompe, no hay vuelta atrás. Juanjo Benítez nos vino a contar lo que la historia quiso ocultar. Desde el futuro, un hombre llegó y en su cuaderno todo escribió. El mundo no sabe